y 1000 puntos de vista. Vos elegís. El Arranque con Maxi Lecky por Radio Sónica. Radio Sónica. Bueno, como te adelantábamos, nos vino a visitar la primera vez que está en el piso con nosotros Jorge Santiago Pauli, es diputado nacional por Tierra del Fuego, es docente y político argentino y bueno, siempre tratamos de federalizar desde aquí, desde Sónica, la problemática de lo que vamos viendo, de lo que va sucediendo en la Argentina y estoy muy agradecido de que haya venido tras nuestra invitación. Gracias, Santiago, por venir. Es un placer. No, gracias a ustedes. Bueno, para que la gente te conozca, tu nombre completo es Jorge Santiago Pauli, pero sí. Te dicen Santiago. Santiago, tal cual. Sí, para sí. Los amigos sos Santiago. Tal cual. Sos joven. ¿Por qué te metiste en política? Contame un poco. Contale a la gente tu historia personal. A ver, soy docente. Toda mi experiencia laboral y profesional fue en ese ámbito, tanto en las aulas como en la parte de la gestión educativa. Es lo que me gusta. Es lo que por un lado lamento poner en pausa ahora porque me encanta, me apasiona, pero bueno, fue por una necesidad de intentar algo, si te lo tengo que resumir. Yo era alguien que se estaba quejando mucho de la situación provincial y nacional, retrotraigo unos 7, 8 años atrás. Uh-huh. Entonces en un momento dije, bueno, tengo dos opciones, o me convierto en un quejoso, o trato de hacer algo por más alocado que sonaba en ese momento, porque salimos a armar un partido de cero sin siquiera saber cómo armar un partido, esa es otra historia, pero bueno, fue este intento que yo creo que fue algo de muchas personas en ese momento, sin duda impulsado por la aparición de Milei en ese momento como economista en medios, que nos impulsó a decir, bueno, hay alguien más con quien compartimos ideas, hay que animarse a meterse. Y así fue como empecé. Empezamos porque somos un equipo de trabajo en Tierra del Fuego. Así que bueno, entre una cosa y otra, esto en diciembre de 2023 me encontró en la Cámara de Diputados y trabajando ya más activamente. Bien. ¿Cómo está la Libertad Avanza en la provincia? La conformación, digamos, de 7 años que decidiste empezar a hoy, el camino recorrido, ¿cómo está, digamos, el espacio en la provincia? Y la verdad que con mucho entusiasmo. O sea, tenemos gente que se suma constantemente en el desafío de un espacio que comenzó como algo muy chico y hoy se encuentra con muchas más personas, así como estoy yo acá, tenemos 2 legisladores en la legislatura provincial, una concejal en la ciudad de Ushuaia, distintos referentes, entonces fue un crecimiento muy rápido, pero a la vez hay muchas personas que se están sumando y ese es el desafío, creo que el de construir buenos equipos, algo a mí que me gusta, me encanta el trabajo en equipo y eso que siempre lo he hecho, entonces en el desafío de construir equipos para poder acompañar el trabajo político que estamos haciendo, pero también para lo que se viene adelante. Uh-huh. Yo creo que hay muchísimo en Tierra del Fuego por cambiar y mejorar, y bueno, ahí estamos, recibiendo personas que se suman, armando equipos de trabajo, trabajando políticamente tanto en la Cámara como en la legislatura o el Consejo de Ushuaia, así que en medio de un montón de trabajo. ¿Cuándo son las elecciones en la provincia? Son en el 2027. Okay. Nosotros tenemos, cada 4 años se renueva todo, así que cada 4 años es una chance de cambiar el rumbo de la provincia, es a todo o nada, no hay medio término. Este año sí tenemos en las elecciones nacionales. Se renuevan 3 senadores y 2 de 5 diputados, así que estamos ahí entusiasmados. Tenemos un... ¿Y cómo vienen los números? Bien, igual yo por ahí trato de no guiarme por proyecciones, ¿no? Quizás porque no vengo de ese ambiente profesional de encuestas y proyecciones, pero en la corta experiencia política que tengo he aprendido a no guiarme mucho por eso, a, ¿cómo decirlo?, no contar los votos. Claro, quizás te guías más por el tempo, digamos, de la gente, de cómo... Sí. ¿Cómo recibe la gente lo que ustedes están haciendo? Quizás ese tempo para vos es más importante que determinadas estadísticas de consultoras. Sí, por supuesto, porque a ver, yo digo que el voto, el político no se guarda los votos en el bolsillo. Entonces vos no podés decir, porque en la elección anterior me fue bien, ahora me va a ir igual o mejor. Los tengo y voy a sumar. Los tengo acá guardaditos. No, el voto es de la gente en el cuarto oscuro. Y si te quiere acompañar el proyecto político, lo va a acompañar. Y si no lo quiere acompañar, no lo va a acompañar por más campaña que vos hagas. Entonces... pero ahí que está el desafío de mostrar, ¿no?, a través del trabajo que estamos haciendo para que los fueguinos elijan acompañar esta gestión nacional. Y
bueno, en unos años poder también competir por los ejecutivos en la provincia. ¿Y cuál ves vos, desde tu percepción, desde tu punto de vista, que son las principales preocupaciones que tienen los fueguinos hoy? Necesitamos mucho tiempo, pero te lo resumo. Los que quieras. Tenemos una provincia en crisis, partamos de esa base. Y cuando digo crisis, no estoy siendo dramático. Tenemos una educación en crisis. Hay escuelas que aún no han comenzado clases a esta altura del año, no solo por discusiones salariales y por discusiones entre el gobierno y los sindicatos, sino... Lo quiero subrayar. Hay escuelas que no comenzaron las clases en Tierra del Fuego todavía. Por supuesto, sí. Así como cuando decía crisis no estoy siendo dramático. Es crítico. Hay escuelas que no han comenzado o tienen menos clases que deberían, porque tienen techos que se caen a pedazos, porque no tienen gas, porque tienen un montón de problemáticas por una desinversión sistemática de años. Okay. Entonces, eso por un lado. Podríamos quedarnos ahí y hablar un montón de eso, pero así como la educación está en crisis, la seguridad pública está en crisis. Los policías y los penitenciarios, que cobran sueldos miserables, también están desabastecidos de todo tipo de equipamiento. No se compran balas, los chalecos antibalas están vencidos hace 5 años, no hay patrulleros, hay problemáticas graves en las 2 cárceles que tenemos en la provincia, también por lo mismo. Entonces es una situación muy complicada con un sector muy vulnerable porque el policía o el penitenciario no puede salir a hacer una marcha, no tienen un sindicato que los defienda, entonces están completamente rehenes de una situación que se agravó muchísimo en este último tiempo. Y podemos hablar de la salud, es un desastre la salud en Tierra del Fuego, y así te menciono 3 temas que para mí son los más importantes, porque son, ¿para qué querés un gobierno? ¿Para qué querés un Estado en el cual vos delegás tareas tan importantes y se retira? Entonces creo que partamos de ahí. Después hay un montón de otras cosas que están mal, pero creo que estas son las que están en la conversación de las personas, porque si vos no tenés asistencia a salud, o tenés situaciones muy graves en ese sentido, o menciono un ejemplo porque pueden ser muchos, sos un paciente oncológico que está en tratamiento y no tiene insumos el hospital, y vos como paciente o lo comprás vos, o los enfermeros o médicos otra vez de su bolsillo tienen que comprar insumos para tratamientos oncológicos. Una provincia que, si bien no tiene los niveles de delincuencia que tienen otras provincias, la problemática de la seguridad es cada vez peor, y sí tenés un sector grande que es el de la seguridad pública, policías y penitenciarios completamente abandonados, y por otro lado, la educación. Si vos no sos de aquel sector que puede mandar a su hijo a una escuela privada, estás totalmente desprotegido. ¿Qué dice el gobierno provincial ante estas, situaciones que vos estás describiendo y que seguramente la oposición está viendo? El gobierno provincial es peronista, ¿verdad? Kirchnerista. En realidad es un frente de varios espacios, es una coalición que sí a nivel nacional está alineada con Unión por la Patria, sí las intendencias están bajo gestión del peronismo, es una coalición de varios partidos. ¿Qué dice? Dice 2 cosas, y en esto voy a tratar de ser literal. Primero, Milei es malo. Segundo, no sabemos qué hacer. Y cuando digo no sabemos qué hacer, por ejemplo, el otro día nuestros legisladores de La Libertad Avanza citaron al jefe de gabinete a hablar de la emergencia de seguridad pública, porque se aprobó una emergencia de seguridad pública en la cual se le permite conseguir financiación, porque estamos todos de acuerdo que esto es grave, y en resumen fue, y la verdad que no sabemos cómo lo vamos a resolver. Entonces, esos son los 2 argumentos principales. Todo es culpa de Milei, a pesar de que es un gobierno que va en el 5º año de gestión, y la otra es que la verdad es que no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, yo creo que como provincia estamos muy desprotegidos, con situaciones muy críticas en las que hay que tratar de solucionarla lo antes posible, pero lejos de eso, por ahí el gobierno provincial instala discusiones como una reforma a una constitución, que vienen hace un tiempo obsesionados y no sabemos por qué, porque si supiéramos por qué, yo te puedo discutir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en reformar la constitución, cada vez que le preguntás lo cambian. Algunos dicen que es para asegurarse un tercer mandato de gobernador. No lo sé, no me consta. No es necesario. Pero digo, mientras el gobierno dice, no tenemos plata, ahora dicen que no van a llegar para pagar aguinaldos de los empleados públicos, mientras la gente habla de esto, ellos te hablan de el futuro de la provincia, que lo vamos a garantizar a través de una reforma constitucional,
y a principio de año, en la apertura de la sesión legislativa, el gobernador decía, vamos a presentar una reforma educativa para transformar la provincia y hay escuelas sin clases. Entonces creo que hay una desconexión tan grande entre lo que habla la política de Tierra del Fuego y lo que está sucediendo en el día a día de las personas. Desde el centro del país siempre se habla del régimen especial que tiene Tierra del Fuego para la llegada de las inversiones. Siempre que se va a modificar, que bueno, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo lo toman ustedes desde La Libertad Avanza para mirar al futuro? Yo creo que es una discusión que hay que darla, pero lamentablemente, como vos mencionabas el centro del país, yo veo que en la Cámara de Diputados se habla con total desconexión de lo que implica y de lo que representa. ¿Por qué? Porque con desconocimiento, sí, digamos. Total desconocimiento. Hace unos días atrás, en vísperas del 2 de abril, hay una vigilia que hacen excombatientes de Malvinas en la ciudad de Río Grande, donde soy. Muy importante. Tuvimos la oportunidad de llevar a diputados de 2 espacios a visitar para compartir esa vigilia que para los riograndenses y los fueguinos es muy importante, y los llevamos a visitar después plantas de las fábricas que tenemos. El comentario que a mí me quedó, para no hacerla larga, es que muchos de ellos, entre los cuales había tanto Unión por la Patria como La Libertad Avanza, un viaje muy particular, muy, muy interesante, no teníamos idea de lo que había acá. Entonces a mí eso me quedó. ¿Por qué me quedó? Porque yo digo, a veces yo estoy discutiendo Tierra del Fuego con alguien que, si lo llevas y lo haces recorrer, lo primero que te dices, yo no tenía noción de esto. Sí. Entonces digo, si se discute el futuro de una provincia... Sin conocerla. Sí, y por conexión el del país, y ahora digo, para no quedar como que soy 100% pro Tierra del Fuego, aunque lo soy, pero digo, tiene un porqué en el país su régimen de Tierra del Fuego. A mí me parece que lo importante es conocer. Pero por otro lado, la discusión que se suele dar en la Cámara de Diputados, hay varios proyectos que se han ido presentando, se siguen presentando. Hay algunos espacios como la coalición cívica que parece que ser anti-Tierra del Fuego es una bandera partidaria, porque siempre, pero también hay miradas así de otros espacios. Es una discusión en realidad más por aranceles a las importaciones, claro, ¿no? Claro. Y como fueguinos nosotros no le esquivamos a la discusión. La discusión es, bajamos aranceles a ciertos productos importados, pero ¿por qué hay desconexión? Porque en los proyectos se ataca Tierra del Fuego y te dicen, vamos a bajar aranceles a celulares y notebooks. Notebooks ya no se fabrica más en Tierra del Fuego. Últimamente se venían fabricando en Provincia de Buenos Aires e incluso acá en Capital Federal. Entonces digo, se ataca Tierra del Fuego como concepto y a la vez te das cuenta que en realidad no es un problema de Tierra del Fuego, es esta discusión de aranceles que hay que darla, porque el presidente también la está dando y se ha dado en gobiernos anteriores. Pero Tierra del Fuego es más que eso. Tiene una ley de la década del 70 que la convierte en área aduanera especial y le da ciertos beneficios impositivos, es decir, no pagar IVA y no pagar ganancias a empresas radicadas allí, que hay que recordar que esto se dio en el contexto de un conflicto bélico con Chile, en el cual era muy importante que Argentina reforzara su presencia allí. Había más chilenos que argentinos, para hacerla corta, pero la discusión es, como país, ¿cómo miramos hoy nosotros a esa parte del mundo? Porque Tierra del Fuego, el nombre oficial es Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Exactamente. Sur. ¿Cómo? Y tenés que mirar eso. Tierra del Fuego es el centro del país, no es el fin del país. Está en el centro del mapa, porque somos un país bicontinental. Exactamente. Entonces, cuando vos hablas de Tierra del Fuego, no estás hablando de aranceles a celulares y notebooks. Esa discusión la quieren dar, la damos sin ningún problema. Estás hablando también de cuál es la política de Estado de un país bicontinental que tiene presencia allí, pero no solo eso, tiene 2 vecinos con los cuales compiten. Exacto. Uno es Chile y el otro Gran Bretaña. El otro Gran Bretaña, lamentablemente, porque no queremos que estén ahí, pero están y están activos. Entonces vos tenés 2 países y muchos más, si nos vamos un poquito más a la Antártida, con el cual nosotros competimos por soberanía y supremacía en un montón de cosas. Y yo creo que si como Estado nosotros no tenemos una política clara de qué quiere Argentina en esa parte del mundo, nos va a pasar lo que ya nos está pasando. Mientras acá nosotros discutíamos que estaba mal crear regímenes especiales para atraer inversiones como el RIGI, Gran Bretaña ahora anunció que hay una inversión multimillonaria en Islas Malvinas para producir salmón, ¿no? Entonces acá discutimos si es bueno o malo que vengan inversiones, allá están viniendo. Mientras nosotros criticamos al ministro de Defensa por inversión en seguridad, ellos hicieron inversiones multimillonarias para reforzar sus sistemas de defensa aérea. Y Chile no se queda atrás.
sea, si bien tratamos de tener una buena relación con los hermanos chilenos, la realidad es que en esos temas no tenemos los mismos intereses. Entonces, es como que ellos tienen discusiones internas zanjadas, que nosotros no. Mira, hay en Chile el mejor ejemplo de cómo a veces vos podés construir políticas de Estado permanente aun cuando hay intercambio de gestión política. Hace muchos años ellos tenían fija la idea de crear un corredor, de reforzar sus rutas hacia el sur y especialmente en un lugar que se llama Puerto Williams, que está un poquito más al sur de Ushuaia. Entonces, durante distintas gestiones ellos fueron trabajando en obras de infraestructura para generar los accesos cada vez más al sur, para que incluso el turismo que viene, el que ha manejado por la Ruta 3 en la Patagonia ve muchas motos siempre, y también para reforzar su presencia allí. Y lo fueron haciendo, y Chile tuvo cambios en las presidencias de un extremo al otro del espectro político, y ciertas obras se siguieron haciendo igual. Porque ellos tienen claro que ellos quieren estar presentes allí, e incluso hicieron lo necesario para que Puerto Williams, un lugar muy chiquitito, está un poco más al sur que Ushuaia, pudieran declarar la ciudad para que sea la ciudad más austral del mundo y sacarnos ese título, pero por otro lado reforzar su presencia allí. Entonces, yo creo que si nosotros discutimos de Tierra del Fuego, discutamos de aranceles a la importación, todo lo que quiera, pero no seamos cortos de vista. Pero no nos limitemos a eso, que es cierto, cuando vos hablas de Tierra del Fuego, o el tema fundamental es qué pasa, como lo explica, con las notebooks y los celulares, qué pasa con los aranceles. Mira, y hay otro tema, podríamos hablar de la Antártida incluso. La primera visita que hizo el presidente en calidad de presidente fue a la Antártida, a mí me pareció muy valioso, y una de las primeras obras El Tratado Antártico se termina en 2030, esto es así, ¿no? Sí. O sea, es un dato no menor, ¿eh? No es para menor. tener en cuenta. No es menor, porque hoy nosotros, mientras discutimos cosas hacia adentro de la Cámara de Diputados, hay otra discusión que se da en ámbitos internacionales sobre esta. Y mientras acá nos dejamos llevar por lobbies ambientalistas que vienen y ponen plata para limitar lo que nosotros podemos hacer en nuestro propio país, pero un poquito a la derecha está Islas Malvinas, y ahí Greenpeace no habla de lo que habla en Tierra del Fuego, y mientras nosotros nos llenan de trabas y ciertos partidos políticos se guían por esas influencias extranjeras, vos tenés una Antártida que está muy activa. Acá estamos discutiendo, por ejemplo, turismo sí o turismo no antártico. En otras partes de la Antártida se hace. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué no hay empresas extranjeras que pueden empezar a desarrollar turismo antártico? ¿Qué queremos ser como país? Está en carpeta un puerto multimodal que iba a traer inversión. Lo iba a traer China, no sé si estoy diciendo bien o no, corregime si no es real. Que iba a hacer llegar los cruceros a la Antártida, ¿no? Bueno, hubieron muchos anuncios en años anteriores, pero desde esta gestión hubieron dos anuncios particulares que para mí son muy importantes. El primero fue esa visita de Milei a Ushuaia, muy criticada, en la cual anunció la construcción de una base integrada de las fuerzas argentinas, pues integrada con Estados Unidos. Pero eso era en el continente. Eso es en la ciudad de Ushuaia. Sí. Y por otro lado, la creación o la ampliación de lo que existe para crear el polo logístico antártico, que permite o permitiría brindar servicios a quienes van a la Antártida, que hoy se hace más que nada por Punta Arenas, y traerlos hacia Tierra del Fuego, traerlos hacia Argentina. Y en realidad, inversiones en la Antártida o en el Atlántico Sur, como vos decís, y hay varios países que las están haciendo. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer nosotros? Entonces, mientras discutimos cosas que pueden ser importantes, pero son del hoy, nos estamos olvidando que como país tenemos una presencia ininterrumpida ahí y tenemos que seguir manteniéndola, y hay que invertir plata ahí para que siga sucediendo. Entonces, me parece que olvidarnos de esos temas cuando hablamos de Tierra del Fuego es quedarnos con una mirada muy cortoplacista. Diputado Pauli, dos preguntas. Aprovecho para hacer dos preguntas. La primera, viniendo de la educación, ¿cómo se siente haciendo política? Segunda pregunta. Durante el desarrollo de este tiempo de hoy en el programa, estuvimos hablando de la ejemplaridad. ¿Cómo entiende que las sociedades pueden modificarse con la actitud política de empezar a dar ejemplos? Bueno, yo creo que en primer lugar para mí tuve que hacer un clic, tuve que hacer un cambio de actitud, de dejar de ver la política como tema de políticos. ¿Por qué?
Pues la política para mí siempre fue algo de los políticos, y los políticos eran como una profesión, como decir... allá arriba, claro. El mundo legal es de los abogados y yo no soy Claro. abogado, entonces no me concierne o no debería meterme. Yo veía así la política, pero la realidad es que yo creo que la posición, tanto la mía como la de nuestro espacio en Tierra del Fuego, y que compartimos con el espacio a nivel nacional, era, yo creo que haber dejado discusiones en manos de políticos profesionales durante muchos años nos trajo hasta las crisis que nosotros tuvimos ahora, y que por algo gran parte del país votó un cambio radical de rumbo. Entonces es necesario involucrarse, no nos podemos quedar con una sola mirada, es necesario que lugares como el Congreso de la Nación tengan una representación de gente de distintos sectores, porque son miradas muy importantes. Que hacer política, está bien que, como dicen algunos, uno hace política en la vida diaria, en el trabajo, y está bien, pero también se hace política en lugares políticos. Y si uno deja desocupado esos lugares, o los intereses que uno cree que deben ser representados quedan sin representación, después no te puedes quejar. Si yo no hago algo para cambiarlo, y bueno, puedo comentar la realidad, pero creo que en ese sentido yo lo vi quizás como una cuestión de vocación. Okay. O sea, hay que intentar hacerlo, hay que meterse. Está bien que yo hago política hacía desde mi lugar, que era la educación, pero también hay que meterse en los lugares políticos, porque si no, voy a seguir quejándome desde afuera. Y esto de que te preguntaba del ejemplo para hacer política y mostrarla a la gente, ¿cómo lo ves? Bueno, uno como funcionario público tiene la vara más alta, o debería tenerla. Es decir, debería mostrar con el ejemplo lo que está haciendo. Creo que el problema de la mirada argentina hacia la clase política durante años fue esto de la doble vara, de decir, digo una cosa y hago otra, y no es que hago otra y me parece que hice, no, está comprobado que hiciste otra cosa y hasta podés tener causas por haber hecho otra cosa, entonces no tenés ninguna autoridad moral para hablar. Yo creo que lo de predicar con el ejemplo no es una frase linda que la decimos porque suena bien, tiene que ser la norma. De hecho es la norma, porque uno tiene que tener, hay un código de ética y de conducta en distintas leyes de lo que uno puede hacer o no como funcionario público, pero creo que tenemos que volver a la cultura de demandar más de los funcionarios, entre los cuales me incluyo, y de estar para dar explicaciones de lo que uno hace. Bueno, gracias. Sé que tengo que respetar el tiempo porque tenés otra actividad pautada. Lo último que me parece que podríamos comentar, seguramente estemos todos de acuerdo en la mesa, es que me des tu sensación de la sesión especial que tuvieron ayer y lo que viviste en la despedida de alguna manera política en la Casa del Pueblo al Papa Francisco. Fue una sesión inusual. De hecho, se postergó la sesión que tenía que haber ocurrido ayer, que era la de interpelación de ministros del gobierno nacional, que se pasó para la semana que viene. O sea, veníamos preparados para discusión muy fuerte y se tomó una decisión en la cual apoyaron todos los presidentes de bloques de postergarla para hacer una sesión homenaje al Papa Francisco, que no recuerdo si duró 4 o 5 horas, y creo que fue, ojalá que no, pero me parece que es la primera y última vez que voy a ver un ambiente de paz. Ojalá que en no, la Cámara pero de verdad. Ojalá que no, y vamos a tratar que así sea, pero siendo realista, esto de poder compartir entre gente de todo, o la mayoría de los bloques, pues no estaban todos los bloques presentes, una mirada sobre quien, como se dice, ha sido el argentino más importante de todos los tiempos, entonces poder encontrar puntos de acuerdo en un homenaje muy merecido al Papa Francisco, y la sensación cuando terminó es como que es la misma Cámara de Diputados en la que venimos toda la semana, ¿o no? Mirá vos qué loco, ¿no? Pensar eso y Y que bueno, y que lugar. uno puede decir también, a ver, la política es eso también, tener ideas políticas distintas, llegar a soluciones distintas, pero bueno, en otro marco, en otro contexto. A veces también yo creo que la gente le recrimina un poco eso a la política, ¿no? El odio, el rencor, bueno, ¿por qué no vamos para adelante? Pensamos distinto, obviamente, las soluciones son distintas las que se proponen, pero desde otro no sé, tal vez yo estoy equivocado, pero me parece que hoy la sociedad pide un poco eso. Precisamente lo que yo creo que, escuchándolo, a la conclusión a la que uno llega es: necesitan mucho trabajo de campo. Sí. Mucho. Hablemos de Tierra del Fuego, ¿no? O sea, necesitan mucho trabajo de campo para un cambio de mentalidad en el ciudadano, digamos. Y por el otro lado, qué tan importante es dar paso
a la gente joven. Totalmente. Qué tan totalmente, importante es que traiga totalmente. otro proyecto, que traiga otra mirada, porque sí, es cierto lo que dice, que nos quejamos de los políticos, pero la realidad es que necesitamos gente que se involucre y que traiga sus ideas como para Totalmente. proyectar un cambio. Gracias. Santiago Pauli, Jorge Santiago Pauli, diputado de Tierra del Fuego por la Libertad Avanza, por haber venido a Sónica. Espero que no sea la última vez, que no te hayamos asustado. No, por favor, gracias a ustedes por este espacio y cuando quieran vuelvo. Un placer. Muchas bueno, gracias. Pasó Muchas por la gracias. mañana de Sónica, ya volvemos. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.